Si estás buscando cómo arreglar tus libros rotos, quédate, porque te voy a enseñar cómo pasar de esto a esto. Antes de que arranquemos te cuento que la mayoría de los conocimientos que usé en este tutorial los saqué de diferentes videos que fui viendo en YouTube, pero también principalmente de un curso que me ayudó muchísimo a aprender un montón de cosas que tienen que ver con la encuadernación. Así que si vos también estás buscando expandir tus conocimientos en cuanto a lo que es encuadernar todo tipo de objetos, libros, cuadernos, bueno, te recomiendo mucho que te anotes en este curso que voy a estar dejando ahí arriba de todo en la descripción del video. Bien, y el primero de todos los materiales que vamos a necesitar son libros a encuadernar. En este caso son estos pequeños libros de manga que ya son muy viejos, tienen más de 20 años y por lo tanto se les están saliendo todas las hojas. Luego, por supuesto, tijera, regla metálica y un lapicito. Un pincel para el adhesivo vinílico para la cola de carpintero y por supuesto cola de carpintero también. Un adhesivo en barra, este es el que estoy utilizando yo. Como pueden ver, tiene para girar y ahí sale el pegamento. Va a ser muy útil. Y también la silicona líquida. Este es un material muy útil para pegar las tapas. El cúter. Un cuchillo, sí, un cuchillo de cocina. No es mentira. Y luego hilos. Yo estoy utilizando este que es un hilo bastante fino, sedoso, que lo conseguí en la mercería del barrio. Muy fácil de conseguir. Y si no, podemos recurrir a un hilo encerado, es más de encuadernación. Esto es para preferencia de cada uno. Después un doblador. Esto se usa mucho para aplanar las hojas y nos va a servir para asentar el pegamento de la siguiente manera. Repartirlo uniformemente. Hojas blancas. Acá las que estoy utilizando son hojas de tipo Block El Nene. Hojas muy comunes de dibujo. Vamos a necesitar 2. Cartón encapado, en este caso un cartón de 1 milímetro de grosor. Lija, estos agarradores de hojas que yo los conozco como manito, ¿sí? Esto que estamos viendo acá, tenemos 2, uno tipo pinza y este, el más grande posible. Están viendo ahí en pantalla el ancho que tiene para que puedan ver las especificaciones, nos va a servir para agarrar todas las hojas. Y después el papel para forrar la tapa. Así es como queda. Este tiene la sensación de ser como de cuero. Bueno, y el paso número 1, por supuesto, es sacar una por una todas las hojas de nuestros libros. Esto es un proceso que hay que hacerlo con mucho cuidado para que no se rompan. Así que háganlo despacito. Se pueden valer también del cúter para cortar las partes donde el pegamento esté muy pero muy agarrado. En prolijar un poquito, siempre con mucho cuidado porque si rompemos el libro no nos sirve para nada, después no lo vamos a poder encuadernar. Hay que sacarle todos los excedentes que queden de pegamento para que no se empiecen a generar irregularidades. Y después vamos y sacamos una por una las hojas porque claro, no todas van a estar despegadas, algunas van a estar despegadas y otras no. Así que las que todavía se mantenían con el pegamento original, las sacamos y le vamos sacando todo ese excedente de pegamento viejo, ya vencido. Esto de nuevo puede llevar tiempo, pero tenemos que hacerlo para que queden lo más limpias posibles. Este proceso se hace con todos los libros que queramos unir, ¿sí? Yo acá lo voy a aumentar un poco la velocidad, pero van a ver que algunas hojas salen más fácil y otras hojas salen un poquito más difícil con un poco más de trabajo. Algunas ya estaban salidas. Bien, una vez que tenemos todo, lo acomodamos, le damos unos golpecitos. Nos fijamos que estén todas las hojas bien, que no falte ninguna, estén todas en orden. Y ahora pasamos a el proceso. Tenemos que acomodar todas las hojas lo más derechas posibles. Les damos un par de golpes arriba, en el lomo. Sostenemos bien y nos podemos valer de la regla, por ejemplo, para darle algunos golpecitos y que quede bien pareja. Esto va a ser muy importante para que el libro no nos quede todo chueco. Después, con estos pedacitos de papel, voy a recubrir la parte de arriba y voy a agarrar con el sujetador de papeles. Voy a hacer lo mismo de la parte de abajo. Esto es importante para que no se lastimen las hojas y por si el pegamento traspasa. Y después con el otro gancho agarro lo que sería la parte del lomo, que es donde vamos a aplicar el pegamento. Esto es para que se pueda
sostener de la mejor manera. Y si quedó algún excedente de pegamento o alguna deformidad, se la vamos a sacar muy suavemente con la lija. Después, adhesivo vinílico agarramos, lo abrimos y le vamos a empezar a esparcir con el pincel la cola de carpintero, el adhesivo vinílico, muy suavemente sobre la parte del lomo. Sostenemos bien y esparcimos. Vamos a hacer una primera capa, siempre cuidando de que no nos sobre hacia los costados. Tratamos de hacerlo lo más prolijo posible. Primero de un lado, después del otro. Cuando tenemos esa primera capa ahí bien parejita, quitamos de nuevo cualquier excedente. Nos valemos ahí, puede ser con el dedo, y lo dejamos secar. Ahí ya se secó. Un par de horas son suficientes, pueden dejarlo si quieren de un día para el otro. Sacamos el gancho y le damos una segunda pasada. Yo no lo suelo dejar de un día para el otro, esto es importante que se los cuente, así ustedes no piensan que tienen que hacerlo, que sea un proceso tan largo, pero un par de horas hasta que se seque es necesario. Una vez que está seco, una segunda pasadita le va a venir bien. Ustedes pueden hacer todas las que quieran, ¿eh? Pueden hacer 1, 2, 3 capas, las que consideren necesarias. Siempre tratando de ser lo más prolijo posible. Y quitando cualquier tipo de excedente. Después finalmente le vamos a poner de vuelta el gancho. Y lo vamos a dejar secar. En lo posible, sí, toda la noche. Acá tienen el resultado de cómo quedó. Fíjense que está muy macizo. Y ahora con el lápiz vamos a hacer unas marcas bastante separadas la una de la otra. Fíjense. 4, 3 marquitas, 5. No tienen un tamaño específico, una longitud específica. Pero por ahí es donde vamos a estar haciendo nuestro cosido especial. Pero antes, para poder tener abiertas las canaletas donde vamos a pasar el hilo, con el cuchillo tomamos y en esas partes donde marcamos vamos a ir cortando. Este proceso es un poco lento, ¿sí? Y hay que aplicar bastante fuerza porque vamos a estar cortando tanto el papel como el pegamento. Así que yo les recomiendo que utilicen un cuchillo de cocina pero afilado, ¿sí? Entonces se serrucha, también lo pueden hacer con un serruchito, por supuesto si tienen en casa, pero esto es para que vean que con un cuchillo común también se puede hacer. Se serruchan aproximadamente unos 2 milímetros de profundidad, 3 milímetros de profundidad. Tienen que quedar como canaletas, no sé si lo están viendo ahí. Ahí tienen el acercamiento, podemos hacer más, ¿no? 4 milímetros de profundidad. Luego agarramos el hilo y la pasada va a ser así. Vamos a tomar la medida de la longitud total del alto del libro y vamos a hacerla por 2, por 3, por 4, por 5. Cortamos ese hilo que mide 5 veces el largo del libro, lo doblamos a la mitad, como están pudiendo ver ahí, lo voy a sostener ahí por la mitad y voy a poner un poquito de cola vinílica en cada una de las canaletas. Agarrando el hilo por la mitad lo introducimos en esa primera canaleta. Y después, ahí pueden ver cómo le volvemos a poner silicona a la segunda canaleta. Y lo vamos a ir pasando el hilo por cada una de las canaletas que fuimos haciendo. Fíjense de que no quede, que quede bien tirante, que no quede sobrantes a los costados del hilo. Presten mucha atención como yo lo estoy haciendo, se le pone silicona y pasamos el hilo. Es como un zigzag, primero de un lado, después del otro. Vamos a hacer el mismo proceso pero del contrario. Si habíamos empezado por el lado izquierdo, ahora después vamos a empezar por el lado derecho. Y vamos a ir pasando de nuevo en un zigzag. Para la parte final se agarra de los dos extremos del hilo, se hace un pequeño nudo, todo con mucho cuidado. Y cuando ya tenemos el nudo ahí bien estiradito, tenemos que tratar de embocarlo en esta última canaleta, presten atención, sosteniendo de los dos costados, y vamos cerrando el nudo una vez que ya esté adentro el hilo de la canaleta. Estiramos bien, podemos sacar ya el aprietapapeles
y volvemos a pasar todo lo que sobró de hilo utilizando la misma técnica. Primero de un lado y después del otro. Volvemos a hacer el nudito, esta vez ya vamos a tener mucho menos hilo que nos sobre. Volvemos a hacer ese nudito y lo volvemos a introducir en la última canaleta. Cerramos el nudo con mucho cuidado. Siempre que no sobre nada a los costados, lo metemos bien hacia adentro, recortamos las sobras con una tijera y ahí pueden ver cómo quedó la costura en el costado de lo que es el lomo del libro. Volvemos a recubrir todo con la silicona y lo tenemos que dejar secar. Ahí pueden ver cómo quedó todo recubierta la costura que quedó por dentro de las canaletas con la silicona. Bueno, pasemos mientras se seca a lo que son las tapas. Ustedes lo que tienen que hacer ahora es determinar el tamaño que van a tener las tapas dependiendo del tamaño del libro que vayan a encuadernar. En el caso de mi libro le estoy dejando 5 milímetros más de cada lado de lo que tiene el tamaño del libro cerrado. Y una vez que marcamos las tapas, vamos a necesitar, recuerden, 2 tapa contra tapa y después también el lomo. El tamaño del lomo, de nuevo, varía. Tienen que medir el lomo del libro que quieren reencuadernar y más o menos esa va a ser la medida que marquemos en el cartón y luego cortamos ese cartón con el cúter. Recuerden hacerlo de manera suave, muchas pasadas, es mejor que una sola pasada muy fuerte que les puede cortar los dedos o puede cortar mal el cartón. Y ahí tenemos las 2 tapas y el lomo. Extendemos nuestro papel plástico que va a ser la cobertura de nuestras tapas, con lo que lo vamos a forrar. Y vamos a ubicar la tapa, marcamos los contornos con un lápiz. Cuando tengamos ya los contornos marcados, vamos a dejar unos 5 milímetros de distancia entre lo que es el contorno y después lo que va a ser nuestro lomo. Trazamos una línea longitudinal, tanto arriba como abajo. Medimos ese lomo, lo usamos para marcar. Dejamos otros 5 milímetros y marcamos dónde va a ir la contratapa. Esto se puede hacer todo con la regla o utilizando, como ven, los cartones para marcar. Y después vamos a dejar bastante espacio, tanto arriba como abajo, como a los costados. Yo uso la longitud de la regla, que más o menos son unos 2,5 centímetros. Puede ser el tamaño que ustedes quieran. Eso va a ser el excedente que luego vamos a envolver hacia adentro y pegar. Y ahora, utilizando la regla metálica, recortamos nuestra cobertura. Y fíjense esto, que le tenemos que trazar estos triangulitos, quitarle estos triangulitos en cada una de las esquinas. Se deja una pequeña distancia entre el recorte y donde está marcado que va la tapa. Es muy pequeña, pero es para poder hacer el doblez. Fíjense cómo se van a ir ubicando los cartones. Y acá yo elijo pegarlo con la silicona porque es un pegamento que seca muy rápido. Deja algunos grumos, pero los vamos a poder resolver con el doblador. No escatimen en silicona, pónganle mucho, pero tampoco lo hagan demasiado lento porque es algo que seca bastante rápido. Una vez que está toda cubierta la superficie, lo damos vuelta, lo pegamos, apretamos bien y le ponemos peso encima. Un par de libros pesados está bien. Vamos a hacer lo mismo con el cartón del lomo. Cubrimos toda la superficie, lo ubicamos con precisión y lo pegamos. También, mucho peso arriba. Y después lo mismo con la última de las tapas. Cubrimos toda la superficie con la silicona. Nos fijamos de pegarlo con mucha precisión, no se apuren.
y luego quitamos el peso para poder ahora sí con el doblador esparcir un poquito de lo que son los grumos que quedan de la silicona. Háganlo con cuidado para no dañar la cobertura. Y después ponemos todo el peso que sea posible, ¿sí? Libros muy pesados o ladrillos, hagan lo que ustedes quieran. Esto lo dejamos secar, también puede ser durante un par de horas, una noche entera. Y después hay que ponerle el pegamento en la parte interior, porque vamos a hacer dobleces en todas esas partes que sobran a los costados y vamos a envolver y terminar con lo que es el forro de las tapas. Fíjense que no quede aire, que no queden muchos grumos. Esto lo vamos a hacer en cada costado. Fíjense que sigo utilizando la silicona. Acá se puede hacer un pequeño doblez en los costados para que no nos quede desprolijo. Esto depende de ustedes, qué tan prolijos sean. Se hace un doblez interno o si no se recorta con la tijera, no hay tanto problema. Así es como les va a quedar la tapa de cartón forrada. La limpiamos un poquito, si quedó algún polvillo de tanto cartón recortado. Y después vamos a hacer ya lo que son las páginas de cortesía. Estas páginas nos van a permitir unir el cuerpo del libro con la tapa. Doblamos a la mitad, pasamos el doblador para que quede bien plano el doblez. Vamos a tomar la medida total del libro y con el lápiz vamos a marcar el contorno. Ahora recortamos, siempre con mucho cuidado, siempre tratando de que sea lo más prolijo posible. Y vamos a tener nuestras guardas, nuestras hojas de cortesía. Presten atención acá. Vamos a agarrar la cola vinílica, un papel cualquiera que sea para tirar y lo vamos a utilizar ahí para resguardar que el pegamento solo quede en ese más o menos centímetro del lomo y que no se traspase al resto de las hojas. Si se traspasa un poquito lo limpiamos, pero la idea es que quede toda una línea así bien clara. Ahora agarramos las hojas que habíamos recortado como papel de cortesía y lo pegamos por encima. Esto lo que hace es ocultar la costura, pero además nos va a servir para poder pegar todo lo que es el cuerpo del libro con las tapas. Agarramos, ahora sí que está todo seco, recuerden siempre dejar secar, y de los dos lados de lo que es nuestro contenido del libro ya con las guardas pegadas, vamos a utilizar el pegamento en barra para pegarlo sobre los cartones de las tapas. Lo acomodamos bien, ejercemos presión. El pegamento en barra no es tan poderoso, así que van a tener que ejercer bastante presión. Le pasamos del otro lado y lo pegamos de ambas caras. Con mucho cuidado porque se despega fácil esto. Así que hay que dejarlo con bastante presión, prolijarlo y dejarlo secar. Le volvemos a poner peso y lo dejamos secar todas las horas que sean necesarias. Una vez que hayamos terminado con eso, yo lo que hice fue en una imprenta mandar a hacerle las tapas. Las diseñé yo mismo, ¿sí? Con un programa de diseño, pero ustedes pueden pedir a alguien más que se lo haga. Es una parte opcional esta, lo que pasa es que yo quería que tuvieran las sobrecubiertas, así que le terminé diseñando sobrecubiertas para cada uno de los volúmenes que voy a encuadernar. Está impreso en un papel de tamaño Super A3, así me queda lugar para lo que son las solapas. Y una vez que está todo recortado, puedo envolver mi libro encuadernado con esta sobrecubierta. También, con mucho cuidado, doblamos las solapas. Este es el proceso final, en donde ya se va
viendo cómo queda nuestro libro terminado. Fíjense ahí cómo queda el lomo con la ilustración. Y por último vamos a admirar a ver cómo quedó nuestra encuadernación. Van a ver que las hojas pasan muy bien, que no se salen. Gracias a la costura que tenemos bastante profunda, las hojas no se van a despegar. Por supuesto hay que tratarlo con cuidado, es un trabajo artesanal. Pero si lo hacen con paciencia y siguen este video paso a paso, no deberían tener ningún problema. Y bueno, eso ha sido todo. Tenemos nuestro libro tapa dura encuadernado. Espero que vos también puedas convertir tus libros rotos y viejos en algo como este. Y ahora ya podemos ponerlo junto a los demás en la colección. Muchas gracias por haber visto este video. No te olvides de compartirlo con otra persona que le pueda servir.